Soy Elena Velayos y dirijo el departamento de Business Intelligence de Double Trade. La transformación digital de la administración pública abre un nuevo horizonte en cuanto a transparencia, acceso a datos abiertos y, por lo tanto, nuevas oportunidades de negocio. Esto implica acceso a millones de datos que, si somos capaces de analizar, pueden convertirse en una verdadera ventaja competitiva. El avance tecnológico del Business Intelligence y su evolución en cuanto a interpretación de datos convierten a la inteligencia comercial en un aliado imprescindible para esta tarea. Un Business Intelligence nos permite realizar un análisis en tiempo real de las tendencias, su rendimiento y el de nuestros competidores, para comprender mejor nuestras oportunidades de crecimiento. En este ejemplo, analizamos varias moléculas y las convocatorias realizadas a partir del año 2018. Si, por ejemplo, nos centramos en el análisis de una molécula concreta, por ejemplo, daptomicina, vemos cuál sería el importe licitado en estos años, más de 11 millones de euros, el número de unidades, el número de convocatorias. Podemos analizar en un gráfico de evolución el importe licitado en los distintos años. También podemos analizar el número de unidades licitadas en cada uno de los años y las zonas geográficas en las que hay mayor volumen de negocio. Podemos hacer un filtro concreto en una comunidad autónoma, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, y analizar el importe licitado en unidades o en importe de cada una de las moléculas. En el gráfico de barras veríamos cuál es la evolución por años de las diferentes moléculas. Podríamos analizarlo en número de unidades o también en importe de licitación. La facilidad de visualización nos permite analizar fácilmente un gran volumen de datos y así analizar, por ejemplo, el peso del criterio precio frente a otros criterios en los diferentes organismos y seleccionar en cuáles puede ser más interesante licitar. La valoración de los criterios de adjudicación es especialmente importante en el sector farmacéutico, ya que en muchas ocasiones la adjudicación se decide por unos céntimos de euro o por detalles técnicos que pueden inclinar la balanza hacia una empresa u otra. En primer lugar, podemos analizarlo por molécula y vemos cuál es el porcentaje de puntuación en cada una de las moléculas referida al precio o a otros criterios. En el gráfico de la izquierda se representa el peso que tienen en puntos el criterio precio frente a los criterios técnicos, y en el gráfico de la derecha vemos cómo se puntúan en las diferentes moléculas los criterios que no son precio y cuáles son a los que se les otorga mayor puntuación. Esto nos permite fácilmente ver cómo se están comportando las administraciones en la redacción de los pliegos de licitación. Es posible cambiar fácilmente el enfoque. Por ejemplo, podríamos seleccionar una molécula cambiar las visualizaciones y analizar el peso que tienen los diferentes criterios en las diferentes administraciones. Por ejemplo, en Murcia, el 45% vemos que serían criterios relacionados con el precio y el 55% se reparte en 4 criterios, que serían identificación, manipulación, inclusión de EDO y presentación. Si pasamos al siguiente dashboard, incluimos una nueva variable, que serían las empresas licitadoras y la puntuación que obtienen según las características de su medicamento. Si en este caso centramos, por ejemplo, el análisis en otra molécula, por ejemplo en daptomicina, vemos el posicionamiento de las distintas empresas licitadoras respecto al precio o los criterios técnicos. Podemos analizar qué empresas obtienen mayor puntuación en los criterios referidos al precio y en los criterios no económicos.
y en cuáles concretamente obtienen mayor puntuación. Esto es muy interesante, no solo para analizar a nuestra competencia, sino para ver nuestro posicionamiento respecto a los demás. Podríamos añadir un filtro más, por ejemplo, en una administración concreta, y vemos que hay 3 empresas en los puestos superiores, que serían la empresa 1, la 3 y la 8. Que tanto en los criterios referidos a precio como en los referidos a no precio estarían en el top del ranking. Y podemos analizar cómo se posicionan estas 3 empresas en cuanto al criterio precio y los criterios técnicos cada uno en particular, es decir, en los criterios en los que para esta molécula se están puntuando. Una vez que hemos analizado el proceso de valoración de ofertas, necesitamos saber cuál ha sido el ranking real de adjudicaciones. Si mantenemos el filtro, vemos que son la empresa 1 y la empresa 3 las que obtienen mayores resultados en cuanto a volumen de adjudicación, habiéndose quedado fuera, en este caso, en la empresa 8. Si quitamos el ranking, el filtro de administración, vemos que estarían la empresa 1, la empresa 3 y la empresa 8, que eran las que mejor posicionadas estaban tanto en cuanto a precio como en cuanto a criterios técnicos. En la tabla adjunta, en esta tabla de aquí, podríamos ver el detalle de cada una de las adjudicaciones de estas empresas. También podríamos entrar en el análisis de los precios unitarios, tanto adjudicados como licitados, conocer el precio ofertado por nuestra competencia y cómo va evolucionando el porcentaje de baja a lo largo de los años. Podríamos profundizar en el análisis por empresa o por administración y ver la evolución del precio tanto de licitación como de adjudicación. El conocimiento de los contratos vigentes nos lleva a poder planificar su vencimiento y conocer con anterioridad qué contratos van a finalizar, en qué zonas y con qué organismos. Con todo esto, las oportunidades de negocio para cualquier empresa pueden multiplicarse o reducirse dependiendo del control que cada una tenga de los datos y se pueden convertir en una ventaja competitiva o una desventaja.